El teléfono vibró en mi bolsillo como un puñetazo en el estómago, y supe, antes de mirarlo, que era ella. Javier, es tuyo. Lo he confirmado. Viene en camino. Las palabras de mi exnovia, Ana, se clavaron en mí como las flechas de los amantes de Teruel, esa leyenda que nos persigue en esta ciudad de piedra y secretos. Y allí estaba Mario, mi amante temporal, mi refugio prohibido, bebiendo vino tinto en la cocina de nuestra casa alquilada, ajeno a que el mundo acababa de romperse bajo mis pies. Corrí al baño, cerré la puerta con llave y me apoyé en el lavabo, mirando mi reflejo en el espejo empañado. Teruel, con sus murallas medievales y sus inviernos que calan hasta los huesos, siempre ha sido un lugar de promesas rotas. Yo, Javier López, un profesor de historia de 35 años, había huido aquí de Madrid hace 2 años, buscando olvidar el divorcio que me dejó vacío. Ana y yo habíamos sido un error de juventud, un romance fugaz antes de que yo aceptara quién era realmente. Pero ahora, esa noche de debilidad etílica, 9 meses atrás, había plantado una semilla que crecía implacable. Un hijo. ¿Mío? ¿Cómo coño iba a ser padre? Yo, que ni siquiera podía ser honesto conmigo mismo. Mario golpeó la puerta suavemente. Javi, ¿estás bien? Ese vino no espera eternamente. Su voz, con ese acento aragonés ronco que me había enamorado en la primera clase que impartí en la universidad local, era como un bálsamo. Pero también un recordatorio, habíamos jurado que esto era temporal. Solo hasta que te estabilices, me dijo en la primera noche que nos besamos bajo la lluvia en la plaza del Tórico. Él, Mario Ruiz, el mecánico de 32 años con tatuajes de dragones en los brazos y una sonrisa que ocultaba cicatrices de una infancia en orfanatos, era mi secreto. En Teruel, donde los chismes viajan más rápido que el viento del maestrazgo, nadie podía saberlo. No mi familia conservadora, no mis colegas, no el pueblo que aún murmuraba sobre el madrileño divorciado. Salí del baño, forzando una sonrisa. Nada, un dolor de cabeza. Ven, brindemos. Nos sentamos a la mesa de madera astillada, la luz de la lámpara de aceite parpadeando como en las posadas antiguas. Hablamos de tonterías, el festival de las bodas de Isabel de Segura que empezaba la semana próxima, como el río Turia se había desbordado de nuevo. Pero sus ojos verdes, esos ojos que me miraban como si yo fuera el único mapa en su vida nómada, me traicionaban. Me incliné y lo besé, saboreando el Rioja en sus labios. Sus manos subieron por mi espalda, y por un momento, el mundo se redujo a nosotros. En la cama, después, con su cabeza en mi pecho, susurró, esto no tiene por qué acabar, Javi. Teruel nos ha dado un hogar. Pero yo sabía que mentía. O al menos, que yo mentía. Ana me había llamado desde Valencia, donde vivía con su nuevo novio, un tipo estable, heterosexual, todo lo que yo no era. No quiero criarlo sola, Javier. Pero si no puedes. Bueno, hay opciones. Opciones. La palabra me helaba. Aborto no era una que yo pudiera pronunciar, mi educación católica, esa herencia de mis padres en Zaragoza, me ataba como cadenas. Adopción, quizás. ¿Pero vi si lo quería? ¿Y si este niño era la redención que necesitaba para dejar de huir? Los días siguientes fueron un torbellino. Teruel en diciembre es un lienzo gris, con niebla que envuelve las torres mudéjar y el aroma a leña quemada en las chimeneas. Daba clases sobre la guerra civil, sobre cómo Franco dividió familias, y ahora mi propia familia se dividía en mi mente. Mario notaba mi distracción, lo veía en cómo fruncía el ceño al reparar el viejo Seat de la viuda del mercado. Habla conmigo, amor, me dijo una tarde, mientras caminábamos por el Dinópolis, ese museo de dinosaurios que parece un chiste en medio de tanta historia antigua. Le conté todo, menos lo peor, que Ana vendría a Teruel en enero para decidir. Que este niño me obligaba a confrontar mi doble vida. Él se paró en seco, bajo la réplica de un tiranosaurio. ¿Y nosotros? ¿Qué pasa con lo que juramos? Su voz tembló, y vi el pánico en sus ojos, ese mismo que había visto la noche que me confesó su pasado, un padre ausente, una madre adicta, años en reformatorios donde aprendió a pelear para sobrevivir. Temporal, repetí, como un mantra cruel. Hasta que me aclaré. Pero al besarlo allí, entre fósiles extintos, supe que era una mentira. ¿Lo amaba?
Amaba su risa cuando bailábamos flamenco en la cocina, su forma de cocinar paella con conejo del maestrazgo, su vulnerabilidad cuando me contaba sueños de tener una familia propia, algo que el mundo le había negado. Navidad llegó como una tormenta. Mi hermana, Carmen, bajó de Zaragoza con sus hijos, llenando la casa de luces y villancicos. Mario se quedó en su taller, fingiendo una avería en un tractor. No quiero complicaciones, dijo. Pero yo lo extrañaba como a un miembro amputado. La noche de Nochebuena, Ana llamó de nuevo. He decidido quedármelo, Javier. Pero necesitas estar en su vida. Ven a Valencia después de Reyes. Colgué, y el peso me aplastó. ¿Cómo equilibrar esto? Ser padre sin ser el hombre que Teruel esperaba, recto, casado, normal. Al día siguiente, encontré a Mario esperándome en la puerta del instituto, con una bufanda roja alrededor del cuello y nieve en el pelo. No puedo más con esto, Javi. Si es temporal, acaba ya. Pero si no lucha por mí. Sus palabras fueron un cuchillo. Lo arrastré a un callejón detrás de la catedral, donde las gárgolas nos miraban con indiferencia, y lo besé con furia, con desesperación. No acabará, prometí. Pero en mi bolsillo, el teléfono vibró otra vez, un mensaje de Ana con una ecografía. El corazón de mi hijo latiendo. Un latido que ahogaba el mío. Esa noche, en la cama, Mario durmió a mi lado, pero yo velé. Pensé en los amantes de Teruel, amantes eternos separados por orgullo y muerte. ¿Seríamos nosotros? El temporal se había vuelto eterno, y el precio era un niño que aún no conocía mi nombre. Teruel, con sus secretos enterrados en la tierra árida, guardaría los nuestros. Pero no por mucho tiempo. La llegada de Ana a Teruel fue como un vendaval del norte, barriendo la frágil paz que Mario y yo habíamos construido. Era el 6 de enero, día de Reyes, y la ciudad bullía con cabalgatas y dulces de mazapán. Yo la recogí en la estación de tren, con el estómago revuelto como si hubiera bebido absenta. Ana, con su barriga prominente bajo el abrigo de lana, me abrazó como a un viejo amigo. ¿Has cambiado, Javier? Pareces. Más tú. Sus palabras dolieron más que un halago, significaban que veía las grietas en mi armadura, las que Mario había abierto con sus besos. La instalé en una pensión cerca de la plaza de San Pedro, alegando que mi casa era demasiado pequeña. Mentira. La verdad era Mario, que se había mudado a mi piso 2 semanas atrás, sus herramientas desperdigadas por el salón como evidencia de un crimen. No la traigas aquí, me suplicó en la noche antes, con los puños cerrados. Esto es nuestro. ¿Pero qué era nuestro? ¿Una promesa susurrada en la oscuridad, o un castillo de naipes a punto de derrumbarse? Pasamos el día fingiendo normalidad. Caminamos por las calles empedradas, donde los niños corrían con sus rastrillos de caramelos, y Ana hablaba de nombres, Diego, como tu abuelo. O quizás Mateo. Yo asentía, pero mi mente vagaba a Mario, que trabajaba en su taller, ignorando mis llamadas. Al atardecer, en un café con vistas al acueducto del Villar, Ana soltó la bomba. Sé que no estás solo, Javier. Tu hermana me lo contó todo. ¿Ese? Amigo tuyo. El café se enfrió en mi boca. Carmen, mi propia sangre, traicionándome por proteger al niño. No es un amigo, murmuré. Es más. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de rabia, sino de una tristeza que me partió. Entonces, ¿por qué me llamaste aquella noche? ¿Por qué me dejaste creer que podíamos intentarlo de nuevo? Recordé esa noche en Madrid, el divorcio fresco, el alcohol nublando el juicio. Había sido un adiós torpe a mi heteronormatividad fingida, pero había creado vida. Fue un error, dije. Pero el niño no lo es. Ana se levantó, pagando la cuenta con manos temblorosas. Decide, Javier. Padre o amante. No puede ser ambos en Teruel. Aquí, la gente habla, y yo no quiero que mi hijo crezca con vergüenza. Regresé a casa al anochecer, con la nieve cayendo como confeti amargo. Mario me esperaba en el sofá, con una cerveza en la mano y la televisión apagada. Cuéntame, exigió. Le conté todo, la confesión de Ana, la traición de Carmen, el ultimátum implícito. Él se levantó, paseando como un león enjaulado. ¿Tu familia?
Siempre ellos, juzgándonos desde sus torres de marfil. ¿Recuerdas lo que me pasó a mí? Mi madre me vendió por una dosis cuando tenía 10 años. Y ahora, ¿vas a dejar que te vendan a ti por un feto? Sus palabras eran veneno, pero en ellas latía su miedo, el abandono que lo había marcado como un hierro candente. Lo abofeteé. No fuerte, pero lo suficiente para que su mejilla enrojeciera. No es un feto. Es mi hijo. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el tic-tac del reloj de pared, un regalo de mi abuela que medía vidas como granos de arena. Mario se tocó la cara, no con ira, sino con una tristeza que me destrozó. Entonces, vete. Vuelve con ella. Sé el padre perfecto que Teruel quiere. Salió dando un portazo, y yo me quedé solo, rodeado de sus cosas, una camiseta con olor a aceite de motor, un libro de poesía de Lorca que leía a escondidas, garabateado con notas sobre amor prohibido. Esa noche no dormí. Caminé por Teruel como un fantasma, pasando por el mausoleo de los amantes, donde las figuras yacentes de Isabel y Juan me miraban con acusación. ¿Era esto mi leyenda? ¿Amor truncado por deber? Al amanecer, lo encontré en su taller, durmiendo sobre un banco de trabajo, cubierto por una lona raída. Me arrodillé a su lado, rozando su cabello revuelto. Perdóname, susurré. Él abrió los ojos, rojos de insomnio. No puedo competir con un niño, Javi. Pero tampoco puedo fingir que no te amo. Nos besamos allí, entre llaves inglesas y neumáticos, un beso salado de lágrimas y promesas rotas. Ana se quedó una semana más, y durante ese tiempo, jugamos a la familia falsa. La llevé al médico local, donde el doctor, un viejo amigo de mi padre, nos felicitó con palmadas en la espalda. Un hijo es la bendición de Dios, Javier. No la desperdicies. Mario nos espiaba desde lejos, su camioneta aparcada al otro lado de la calle. Una noche, Ana me invitó a cenar en la pensión. Hablemos del futuro, dijo. Hablamos de custodia compartida, de visitas, de cómo yo podría mudarme a Valencia. Pero tu vida aquí. Ese Mario. ¿Lo dejarás? Negué con la cabeza, pero mi voz flaqueó. No lo sé. Al día siguiente, explotó todo. Carmen llegó sin avisar, con mi madre a remolque, ambas con rosarios en las manos. Hemos oído rumores, dijo mi madre, su voz un susurro afilado. Ese mecánico. Es un pecado, Javier. ¿Y ahora, con el niño en camino, qué ejemplo das? Intenté defenderlo, pero las palabras se atascaron. Ana, que había oído todo, entró en la habitación. Dejadlo en paz. Javier es un buen hombre, gay o no. El escándalo fue mayúsculo, mi madre se santiguó, Carmen lloró, y yo grité hasta quedarme ronco. Os odio por esto. Por juzgar lo que no entendéis. Mario irrumpió entonces, alertado por un vecino chismoso. Vio la escena, mi familia deshecha, Ana pálida en un rincón. Basta, rugió. Javier no os debe nada. Ha sufrido lo suficiente. Mi madre lo miró como a un demonio. Tú eres el veneno. Aléjate de mi hijo. Él se giró hacia mí, con ojos suplicantes. ¿Lo ves? Esto es Teruel. Esto es tu mundo. Salió, y con él, una parte de mí. Ana se fue esa tarde, prometiendo escribir sobre el parto. Yo me quedé solo, pero no por mucho. 2 días después, encontré una nota de Mario en la puerta, he ido a Huesca. No me busques. Cuida de tu hijo. Te querré siempre, pero no puedo ser el segundo plato. El papel tembló en mis manos. Huesca, su tierra natal, donde había jurado no volver por los fantasmas de su infancia. Corrí tras él, pero su camioneta ya había desaparecido en la carretera nevada hacia el Pirineo. Los meses siguientes fueron un purgatorio de piedra y silencio. Teruel en primavera despierta con almendros en flor, pero para mí, era un desierto emocional. Daba clases mecánicamente, corrigiendo exámenes sobre la Reconquista mientras mi mente revivía cada beso de Mario, cada risa compartida en las ferias del pueblo. Mi familia me había repudiado, mi madre dejó de contestar llamadas, Carmen solo enviaba mensajes sobre oraciones por el alma perdida. Ana, desde Valencia, me mandaba actualizaciones, todo va bien.
Siente patadas fuertes. Es un luchador, como tú. Intenté contactar a Mario. Llamadas que iban a buzón, mensajes que se perdían en el éter. Fui a Huesca una vez, conduciendo bajo la lluvia torrencial del Moncayo, pero su taller familiar estaba cerrado, con un cartel de se vende. Un vecino, un viejo con bigote canoso, me miró con lástima. Se fue hace un mes, chico. Dijo algo de empezar de cero en Barcelona. Pobre, siempre huyendo. Regresé a Teruel con el corazón hecho trizas, deteniéndome en el acueducto para gritar al vacío, donde el eco me devolvió mi propia rabia. El secreto que guardaba se pudría dentro de mí como una herida infectada. No era solo la traición de mi familia, era el mío propio. Había prometido a Mario que lucharía, pero cuando llegó la hora, me acobardé. En las noches solitarias, releía sus notas en el libro de Lorca, el amor se escribe con sangre en las venas. No con tinta en papel, ¿era yo un cobarde, como los amantes de Teruel que esperaron demasiado para confesar? Junio trajo el calor sofocante del verano aragonés, y con él, una carta de Ana. El parto es en julio. Ven, Javier. Necesitamos planear. No podía ignorarlo. Empaqué una maleta ligera y tomé el tren a Valencia, jurando que sería breve. La ciudad mediterránea era un contraste brutal con Teruel, sol abrasador, playas llenas de vida, gente que no te juzgaba por un beso robado. Ana me recibió en su apartamento luminoso, con vistas al mar. «Estás delgado», dijo, abrazándome. Su vientre era una luna llena, y por primera vez, toqué la piel tensa, sintiendo el movimiento dentro. «Es real», murmuré. «Nuestro». Pero en Valencia, los fantasmas de Teruel me perseguían. Soñaba con Mario, su risa en la cocina, su cuerpo contra el mío bajo las sábanas. Una noche, después de una ecografía donde vi el rostro borroso de mi hijo, Ana me confesó su propio secreto. «No estoy con nadie, Javier». Ese, novio, era una excusa. Te llamé porque aún te quiero. Como amigo, como padre del niño. Pero sé que amas a ese hombre. Lágrimas rodaron por sus mejillas. No lo pierdas por mí. Sus palabras fueron un catalizador. Al día siguiente, mientras ella descansaba, busqué a Mario en redes. Nada. Pero un amigo común de Teruel, un barman del pub gay clandestino donde nos conocimos, me dio una pista. Está en Barcelona, trabajando en un garaje de motos. Pero anda mal, Javi. Dicen que bebe demasiado. Compré un billete de AVE esa misma tarde. Barcelona era caos y libertad, ramblas llenas de turistas, olor a paella y mar. Encontré su taller en el Raval, un antro grasiento con grafitis en las paredes. Él estaba debajo de una Harley, maldiciendo en aragonés. Mario. Mi voz salió ronca. Se deslizó fuera, cubierto de aceite, y su rostro se endureció al verme. ¿Qué coño haces aquí? No lo abracé, sabía que me rechazaría. Vine a decirte que lo siento. Que no fue temporal. Que te necesito. Él se limpió las manos en un trapo, riendo amargamente. ¿Ahora, Cuando tu ex te llama y tú corres. ¿Dónde estabas cuando tu familia me echó como a un perro? Hablamos durante horas, sentados en un banco del puerto, con el mar lamiendo los muelles. Le conté sobre Ana, el niño, mi cobardía. Él, a su vez, confesó su propio abismo. En Huesca, había recaído en viejos vicios, peleas de bar para olvidar. Pensé que eras mi salvación, Javi. Pero en Teruel, con tu mundo de crucifijos y juicios, me sentí como un error. Lo besé entonces, allí en público, desafiando las miradas de los paseantes. Él respondió, pero con reservas. No puedo volver. No así. Regresé a Valencia con una promesa frágil, dame tiempo. Seré padre, pero también tuyo. Ana, al verme, sonrió con tristeza. Vea por él. El niño y yo estaremos bien. El parto llegó 2 semanas después, un 7 de julio abrasador. Diego nació al amanecer, con llanto fuerte y ojos oscuros como los de Mario. Lo sostuve, y por primera vez, sentí que el mundo tenía sentido. Pero la alegría era agridulce. Llamé a Mario esa noche, y él contestó. Felicidades, padre.
Cuídalo bien. Teruel me recibió con su sequía de agosto, y traje a Diego conmigo, en un Moisés improvisado en mi piso. Mi familia, avergonzada, envió regalos anónimos. Ana se quedó en Valencia, con visitas pactadas. Pero el vacío de Mario era un hoyo negro. Intenté reconstruir, clases, paseos con el bebé por el río, noches de insomnio acunándolo mientras cantaban nanas de mi infancia. Un día, en el mercado, vi a un hombre que se parecía a él, y el pánico me invadió. ¿Y si no volvía? El conflicto estalló en septiembre, durante las fiestas de la Vaquilla del Ángel. Teruel era un torbellino de fuegos artificiales y danzas. Carmen apareció, con mi madre a rastras, exigiendo arreglar las cosas. El niño necesita una madre, dijo mi hermana. ¿Y tú, un sacerdote? La ira me cegó. Fuera. Vosotras me habéis perdido. Pero en el forcejeo, Diego lloró, y algo se rompió en mí. Llamé a Mario esa noche, ebrio de sangría. Ven. Por favor. No puedo solo. Él llegó al amanecer, en su vieja camioneta, con ojeras profundas. Esto es una locura, dijo, tomando al bebé en brazos. Diego se calmó al instante, como si lo reconociera. Nos miramos, y el tiempo se detuvo. Pero entonces, sonó el teléfono, Ana, histérica. Javier, he visto fotos en redes. Tu familia. Están diciendo que estás loco, que el niño está en peligro. Vienen por custodia. El mundo se derrumbó. Mi familia, en su fanatismo, había alertado a servicios sociales, alegando mi inestabilidad moral. Mario me abrazó, con Diego entre nosotros. Lucha, Javi. Por nosotros tres. La batalla por la custodia fue un calvario que Teruel convirtió en teatro público. Mi familia, aliada con el párroco local y chismes del barrio, pintó un retrato de mí como un depravado, el madrileño gay que corrompía a su hijo bastardo. Audiencias en el juzgado de la audiencia provincial, con abogados pagados por mi madre, me reducían a un expediente, inestable emocionalmente. Influencias perjudiciales, ver anexo, relación homosexual. Ana, desde Valencia, testificó por videoconferencia, defendiendo mi paternidad con lágrimas. Javier es un padre amoroso. Su orientación no cambia eso. Mario fue mi ancla. Se mudó de nuevo, esta vez abiertamente, durmiendo en el sofá para ayudar con el bebé, aunque todos sabíamos la verdad. Sus manos callosas cambiaban pañales con ternura, y por las noches, cuando Diego dormía, nos amábamos en silencio, como ladrones en nuestra propia casa. Esto es lo que juramos, me susurraba. Temporal no existe más. Pero el estrés lo carcomía, lo veía en cómo fumaba un cigarro tras otro en el balcón, mirando las luces de la ciudad como si planeara huir. El punto de quiebre llegó en octubre, durante una audiencia clave. Mi abogado presentó pruebas, fotos de Diego conmigo en el parque, cartas de colegas atestiguando mi estabilidad. Pero entonces, Carmen testificó, con voz quebrada, lo vi con ese hombre. Besándose en un callejón. ¿Qué le enseñará eso a mi sobrino? El juez, un viejo de bigote gris con ojos de halcón, frunció el ceño. Señor López, confirma esta relación, tragué saliva, con Mario a mi lado en la sala. Sí. Mario es mi pareja. Y el padre que Diego necesita, junto a mí. El escándalo fue titánico. Periódicos locales titularon Escándalo en Teruel, profesor gay lucha por hijo en medio de familia dividida. Mi madre sufrió un colapso, hospitalizada en Zaragoza. Carmen me llamó esa noche, sollozando, perdóname, hermano. Solo quería protegerte. Pero el daño estaba hecho. Mario, herido por las mentiras, explotó. Tu familia nos destruirá. ¿Ves? En Teruel, el amor como el nuestro es un pecado mortal. Empacó una bolsa, listo para irse. No puedo ver cómo te quitan al niño por mi culpa. Lo detuve en la puerta, de rodillas, con Diego en brazos. ¿Qué haré? Por él. Por mí. Lloremos juntos, un llanto catártico que rompió las barreras. Te amo, confesé. Más que a la aprobación de nadie. Él se arrodilló también, besando mi frente. Entonces,
cambiemos esto. Juntos. El alto trago llegó inesperado, como un rayo en cielo claro. 2 semanas después, en una audiencia final, un testigo sorpresa apareció, el doctor del parto de Ana, un aliado queer de Valencia. Trajo documentos, pero más, una grabación de mi madre amenazando a Ana para quitarle el niño al desviado. La traición de Carmen se invirtió, ella, consumida por la culpa, testificó contra nuestra madre. Javier es un buen hombre. Lo he visto con Diego. Merece su familia. El juez falló a mi favor, custodia compartida con Ana, pero yo como padre principal. Teruel murmuró, pero el viento se llevó los chismes. Mi madre, recuperada, me envió una carta temblorosa: perdóname, hijo. He aprendido a amar con el corazón, no con dogmas. No respondí de inmediato, pero la herida cicatrizó lentamente. Navidad regresó, esta vez con luz. Mario y yo decoramos el árbol con bolas de cristal soplado de la región, Diego gateando a nuestros pies. Ana vino de visita, trayendo regalos y una propuesta: quizás un día, todos juntos. Como una familia moderna. Reímos, bebiendo cava bajo las luces parpadeantes. Pero la verdadera redención fue en primavera, cuando llevé a Mario al mausoleo de los amantes. Con Diego en un carrito, nos paramos ante las tumbas. Ellos esperaron demasiado, dije. Nosotros no. Él me tomó la mano, allí en público, desafiando los ojos de los turistas. Juramos temporal, pero fue eterno desde el principio. Hoy, Teruel nos acoge como a hijos pródigos. Enseño historia no solo de batallas perdidas, sino de amores ganados. Mario repara almas rotas en su taller, y Diego crece con 2 padres que lo miran como un milagro. A veces, en las noches de viento, siento el eco de promesas rotas. Pero ahora, con Mario a mi lado mientras cambio pañales o leo cuentos, sé que el temporal se convirtió en para siempre. Y en esta ciudad de piedra eterna, nuestro amor es la grieta que deja entrar la luz.